Jazz en las Rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Estamos con Gabriel Puentes, baterista de jazz, chileno, referente de la música en nuestro país. Hola. Hola Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros encantado en nuestro de primer participar. programa. Increíble, encantado de participar. Oye, pues cuéntame, ¿cómo consiste el jazz? El jazz en mi vida llegó tarde dentro de mi introducción a la música. Yo empecé como de metalero porque era lo que me tocó a mi generación, pero también en la época en que crecí en Santiago se escuchaba de todo y con mis amigos escuchábamos desde música latinoamericana, folclore, música brasileña, mucho rock. Yo crecí en la dictadura, entonces no había tanto producto nacional, todo era como importado. Y una cosa llevó a la otra y por ahí conocí el jazz. Por adentrarme un poco en estudiar la batería, conocí el jazz y me captó de una forma irremediable que me hizo dejar todo, me hizo cambiar de planes, gracias, Carlos. Me hizo dejar todo. Amor, sí, amor a primera vista diría, pero que se fue enacerbando en la medida que conocí un poquito más y que me adentré en el género. Padrísimo. Entonces, ¿tú empezaste a estudiar música, batería? Yo empecé, claro, yo tocaba desde niño, sin estudios, tocaba la guitarra y tocaba la batería, la música que sonara por ahí, con mis amigos del barrio, con los amigos de la escuela, lo que fuera, y por ahí conocí el jazz y eso hizo que me tuviera que poner las pilas. Entonces tuve que empezar a tomar clases porque sentía que técnicamente no tenía las herramientas como para poder tocar esta música. Y eso me fue enamorando más del estilo. Salud. Salud. Aprovechemos que estamos. En tu familia, en tu casa, Así música desde chiquito, tus papás. Todo el día. Okay. Todo el día, pero yo escuchaba como que mi propia música desde muy chico. Me hacía mis mixtape, se llaman ahora, claro, sí. En el cassette y estabas ahí con pausa y rec. Y cuando salía una canción en la radio le tratabas de picar rápido para grabarla entera. Y después era averiguar de quién era la canción, quién la toca, todo. Era otra época totalmente. Y era así, yo me hacía como mis cassettes de música que me gustaba. El rock me pegó muy fuerte, el rock me atrajo sobre todo a la música. El rock y el metal, diría. Y eso fue evolucionando. Y bueno, durante mi proceso formativo participé en grupos de todo tipo. ¿Cómo se llamaba tu primer grupo? ¿Te acuerdas del primero? Es que no tenía ni nombre porque tocábamos como covers de Police. Okay. Tocábamos cosas de algunas bandas de rock, de Faith No More, de Slayer. ¿Qué estamos hablando? ¿90? No, antes. De los 80s, por ahí de 87. Okay. Como a los 10 años yo pagábamos un cuartito de ensayo, porque ninguno tenía instrumentos además. Yo tenía un par de baquetas. Entonces pagábamos una salita de ensayo donde me veían tan clavado que cuando se acababa la hora y se iban los amigos, me dejaban seguir practicando. Solo, sí, batería. Hasta que llegara algún nuevo cliente y ahí podía pasar toda la tarde. Ok. Sí. Qué bien. Entonces, Santiago de Chile, 87, y el metal, ¿qué es lo más denso que te gustaba? Me gustaba el thrash metal, me gustaba Slayer, me gustaba Metallica de esa época. Okay. Me gustó también, por supuesto, Iron Maiden y otros grupos que tenían como un impacto visual, ¿no? De ver los pósters, claro. Estas baterías gigantescas y toda la gráfica que era muy atractiva, ¿no? Y me tocó la era todavía del vinilo. Entonces era ahorrar lanita, ir a comprar un vinilo, copiarlo en cassette para poder volverlo portátil y compartirlo con los amigos y así. Pero fue una cosa muy natural de ir a veces a escuchar algo, leer quiénes tocan porque te gustó. Uh-huh. Lo que ahora uno hace en un minuto te tardaba un mes, ¿no? Porque había veces que ir a la biblioteca directamente. O sea, claro, de lo que decías, de no saber quién toca. Yo me dormía con el dedo en el botón de rec para que cuando a la 1 de la mañana lo ya le picaba, iba después, aquí era mix up en ese momento, sí. Y si la tenías bien y si no, luego era cantarle. Cantarle y a ver si alguien reconocía y te dijera qué es, claro. ¿Qué era? Sí. Y eso te va como extendiendo las redes de tu curiosidad musical
y una cosa va llevando a la otra. Me acuerdo haber escuchado una banda que se llama, que se llama, porque existe todavía, Mr. Bungle, y el disco era producido por John Zorn. Y entonces yo dije, productor John Zorn. Y por ahí un amigo me pasó algo de Naked City, que es un proyecto de John Zorn, donde tocan música que pasa por una cosa esquizofrénica casi de estilos musicales. Y ahí está Joey Barron y Bill Frisell y algunos jazzistas que tienen esa apertura y que pueden tocar también como hardcore y un montón de otros estilos con total naturalidad. Y eso creo que ha estado siempre presente en mi forma de ver la música. Prácticamente no distingo mucho entre que si estilos o... Hay una energía que es idéntica en un cuarteto para cuerdas de Shostakovich o en Chabela Vargas. O sea, hay una cosa ahí, un intangible, que es muy difícil de definir y que está presente en cualquier manifestación musical o no. ¿Está o no está? Cuando está, eso me atrae. Es lo que te llama. Sí. De jazz, lo primero que te acuerdas, así, el primer disco, el primer artista, intérprete. Ajá, yo entré al jazz un poco por la fusión, porque cuando se acabó la dictadura empezó a haber conciertos en Chile. Entonces fue Billy Cobham. Lo fui a ver con una banda, era fusión progresiva, no sé qué. Luego fue la Electric Band de Chick Corea. Chick Corea, que falleció recientemente. Sí. La Electric Band era una banda que tenía pues mucha más sintetizadores, bajo eléctrico, batería con triggers y con sonidos procesados. Me atrajo mucho. Y ahí como que por la fusión sentía que había un nexo directo con otras cosas que había oído. Y eso me llevó a Miles Davis y a Thelonious Monk. Y ahí ya me explotó la cabeza y ya no hubo vuelta atrás. Me marcó mucho ver un concierto en vivo cuando murió Miles Davis. Yo era adolescente. Y hubo una gira que también pasó por México de un tributo a Miles Davis con los miembros de su quinteto de los 60. Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, Tony Williams en la batería y Wallace Roney como poniéndose los zapatos de Miles Davis. Cuando vi a Tony Williams en vivo, que lo vi una sola vez, ese año, en el 92 creo que fue, ahí sí ya no hubo vuelta atrás. Ahí sí yo dije, esto quiero hacer. Oí tanto poder como ni siquiera había oído en el metal ni en el rock, y al mismo tiempo la cualidad de la improvisación que hay en el jazz que me voló la cabeza. Eso que dices del poder en el jazz a mí me ha llamado mucho la atención, porque es, o sea, ellos traen guitarras amplificadas, distorsionadas, y el jazz de repente está una trompeta con sordina y en silencio, y trae un poder. Así es. ¿Cómo describías ese poder? Siento que, el volumen, obviamente. Ese poder, claro, no depende de los decibeles, sino que depende de un factor también intangible, pero que está en lo rítmico y en el tono y en el sonido, en cómo un músico proyecta y conecta con los demás en el escenario. Ver ese diálogo, ser como testigo de ese diálogo que ocurre cuando los músicos están compartiendo, ¿no? Y ves una complicidad, y yo no entendía nada. Yo recién estaba aprendiendo cómo agarrar las baquetas y me marcó mucho porque sentí ese poder. Y bueno, en lo literal, Tony Williams tocó un solo de batería que casi se vino abajo el techo de la arena donde estábamos. O sea, era realmente, o sea, tocó muy fino durante las secciones de este quinteto acústico, pero en el solo de batería, o sea, fue una cosa demoledora que yo nunca había visto ni en conciertos de rock, y he visto muy buenos conciertos de rock en la vida. Entonces fue algo que ahí encontré como ese punto de inflexión donde se juntaba como esa fineza, pero también con la cosa más animal, con la improvisación, con algo que yo nunca lo percibí como cerebral. No me parecía cerebral, me parecía que sí era difícil de interpretar, porque en el nivel en que yo estaba no tenía las herramientas como para poder sentarme y tocar eso, a diferencia de otros estilos de música que yo los escuchaba en radio y me sentaba a tocar y los podía tocar. Claro. Con el jazz no. Fast forward, pasan los años y ahora tú tocas jazz. Ajá. Y ahora estás en el escenario un día sí, otro también. Sí. ¿Cómo es la vida de un jazzista? Muy entretenida, porque se vuelve un estilo de vida, no es una chamba. Directamente a mí el jazz fue lo que me hizo decidir dedicarme a la música por completo, porque yo estudié en la universidad otra cosa.
y fue el jazz lo que me hizo decidir, voy a dedicarme a la música, no va a ser solo un hobby que hago los fines de semana, sino que voy a apostarle todo. Eso no lo logró ningún otro estilo, digamos. Entonces el jazz fue el que me atrajo con esa potencia como para poder decidirlo, ¿no? Y finalmente es en el jazz donde encuentro esta diversidad, hay una promiscuidad musical. Tocas con mientras más gente mejor. Sí. De todos aprendes. Hay musical. Me gustó el término, sí. Sí, aplica. Sí, porque, perdón, ves que todos tienen su trío y entonces vienen dos, y luego el cuarteto y son otros diferentes, pero luego te lo encuentras tocando con el trío de alguien más. Claro, o pasan años en que no tocas con alguien y te vuelves a encontrar y cada uno ofrece algo nuevo. O sea, no te encuentras como con un funcionario haciendo su misma chamba. Y el tiempo, aparte, supongo, ¿no? O sea, el tiempo y la experiencia te alimentan de cosas. Cada vez que te alejas de tocar con una persona y regresas a tocar con esa persona, somos dos músicos nuevos poniendo algo nuevo sobre la mesa. Entonces es algo muy entretenido. Es como te digo, un modo de vida. Es algo que se transforma es mucho más allá que una actividad laboral, aunque de eso vivo. Pero es mucho más allá que eso. Ahora, ya que tocas, jazzista, ¿cómo lo escuchas? ¿Igual? ¿Cambió? ¿O ahora que eres mucho más refinado, lo disfrutas de otra manera? Intento, no siempre se logra, porque a veces como músicos uno escucha bajo los parámetros del conocimiento teórico, ¿no? De, está en tal tonalidad, esta rola está ocurriendo esto, la métrica es esto, la figura que tocó es tal subdivisión. Entonces yo trato de ponerme en blanco y escuchar como si no tuviera la menor idea del sonido que estoy escuchando, no solo de que, o sea, como si no supiera que es música siquiera. Trato de ponerme así de inocente, plantearme frente al fenómeno auditivo y disfrutarlo como melómano. Creo que lo disfruto mucho más cuando escucho así, y sobre todo cuando voy a conciertos, que cuando te pones a pensar, está usando tal efecto en la guitarra. O sea, te rompe la magia un poco, ¿no? Entonces intento, y a veces lo logro, a veces no, pero intento como desprejuiciarme por completo y entrar en blanco a escuchar. Y cuando no lo hago, también lo disfruto. O sea, cuando, por ejemplo, escucho un disco así repetidas ocasiones, cada vuelta le aprendo algo. Es como volver a leer un libro o como volver a ver una película. La primera vez todo era sorpresa. La segunda vez ya sabes a quién solea primero, qué ocurre, cuáles son como los highlights del discurso. A la tercera te empiezan a aparecer otras capas de información. A la vez número 15 ya estás entrando en detalles, ¿no? Estás entrando a hilar fino. Y eso lo disfruto mucho con cualquier manifestación artística, pero con la música y con el jazz siento que el redescubrimiento de una obra es algo nuevo, porque es un espejo, ¿no?, de cómo estás. Sí, no lo había pensado en esa línea, pero volver a escuchar lo que ya conoces de jazz. Para empezar, yo creo que el jazz en vivo y grabado cambia radicalmente, aunque sea lo mismo, ¿no? Aunque estés escuchando la grabación de lo que viste en vivo. Pero cuando lo vuelves a escuchar, tiene estos, no sé, le quiero decir matices, pero también son detalles que yo no lo he encontrado en otras músicas tan fácil, que de repente vas viendo como, ya estaba ahí, pero no sabías que estaba ahí. O de repente empiezas a ver cómo se prepara para llegar a un momento. Tú tocando en la batería, que creo que muchos momentos de esos los genera la batería. Claro, la batería es uno de los instrumentos que más tiene esa posibilidad como de generar algo o de sacudir el gallinero, por decirlo de una forma. Puede ayudar a que el clímax de un solo dure un poquito más o a que llegue un poco más arriba a la pelota. También puede eclipsar a todos los demás instrumentos. Si no están esos matices y esa forma de controlar en qué plano está la batería. Es un instrumento de sección rítmica, es un instrumento de base esencialmente, pero tiene toda esta interacción en el jazz. Tiene una función mucho menos rígida. Escuchándote me hace sentido muchas cosas, porque te he visto varias veces ya acá.
tú manejas un cierto poder que no depende del volumen, y no lo he visto muy seguido. De repente, porque le puedes opacar a todos a la mala, puedes de repente subirte en decibeles. Sí, que no se oye nadie más. Pero te he visto tocar duro, pero no opacas a nadie. Claro, es encontrar los momentos en que puedes meter un acento que esté fortísimo. Y algo que aprendí muy chavo es que lo que en la música puede generar esas dinámicas es esta sensación de ondular. Si quiero que una nota destaque, no puedo venir tocando a este nivel y esperar que esto se oiga contrastante. Si quiero que esa nota destaque, tengo que preparar un pequeño valle, y ahí va Me gusta cómo lo explicas, es lo que decíamos hace un segundo, de que escuchas estas cosas en un disco de repente, claro, en una grabación, de que, claro, lo que está haciendo es preparar ese momento. Exactamente. Y cuando eres espectador de un momento así, yo creo que se nota, claro. Luego al escuchar la grabación uno puede analizar, uno puede decir, ahí fue cuando empezó esta idea y esto trajo esta otra idea. Y el bajista, que aparentemente el bajista está ahí dando base, a veces el bajista puede también cambiar el sentido armónico de todo lo que ocurre. Cuando el bajista cambia una nota, cambia todo el acorde. De lo que se construye hacia arriba, ¿no? Entonces, la sección rítmica tiene como esa facultad de poder incidir tremendamente en lo que ocurre con la música. Sí, luego es el que parte y reparte el pastel, ¿no? Okay. Bien. Así es. Recomendaciones para alguien que no escucha jazz, pero quiere que le guste. ¿Dónde empezar? Mira, lo primero es quitar la idea, el estigma que está tan arraigado de que el jazz o cualquier música hay que entenderla para disfrutarla, porque eso no es cierto. Segundo, intentar exponerse un poco más al género. Eso es lo más difícil porque en los medios masivos no está bien representado. Entonces implica hacer un poquito de tarea, pero eso puede ser simplemente escuchar algún programa especializado o lo que sea. Y antes de decir no me gusta el jazz, se puede decir no me gusta ese jazz. Pero el jazz, como platicábamos hace un rato, es música que tiene más de 100 años, ya va para 140 años de existencia, una discografía de sobre 100 años, una diversidad en cuanto a todo. A veces pensamos que el jazz tiene que tener saxofón, o que el jazz tiene que tener voz, o la big band, o no sé qué, o si es guitarra es jazz o no. Todo puede ser jazz, una persona sola, claro. Un montón de músicos, un coro vocal. El jazz no está definido por formatos ni por instrumentos, sino que está abierto a un montón de cosas y es permeable a influencias desde su inicio. El jazz nace de un crisol de mezcolanza de influencias en Nueva Orleans entre los afroamericanos, músicos europeos que usaban instrumentos de tradición europea de orquesta, y una serie de cosas más dentro de un entorno cultural. Entonces el jazz desde siempre ha aceptado influencias de todas partes. Hay jazz rock, hay jazz que se basa en métricas irregulares como la música tradicional de la India, hay jazz psicodélico, hay de todo. O sea, realmente hay una paleta tan amplia que decir no me gusta el jazz creo que es una opinión apresurada. Entonces creo que hay que simplemente, y cuando nos veamos expuestos a eso, como consejo, no pensar en si entiendo o no, simplemente dejar que estos sonidos entren. Si me sacuden alguna fibra interna y se me mueve la patita o lo que sea, probablemente ya me está gustando. Entonces, claro. Y si eso ocurre, fijarse quién es, a quién escuché. Fue Miles Davis, fue Thelonious Monk, fue Brad Mehldau, fue John Scofield, quien sea. Y de esa persona buscar un poquito más. Eso abre estas redes de curiosidad que antes uno iba a la biblioteca o iba a Mix Up y le chiflaba la melodía al encargado. Pero ahora está todo al alcance de un clic. Un músico de toda la historia de jazz que hoy quieras recomendar. Paul Motian. Paul Motian, baterista, compositor, líder, innovador, alguien que cambió la función de la batería a algo mucho más interactivo, de dar bases solamente y marcar el tiempo, a
entrar como a participar dentro de una dinámica mucho más activa. Y posteriormente como compositor destacó mucho, falleció hace unos años, hay un documental reciente que salió sobre él. Ese es un músico que en cualquiera de sus grabaciones lo he visto, nadie queda indiferente, nadie queda indiferente. Hay una banda que a mí me gusta mucho y que se formó en los 90, luego se deshizo, se dispersaron un poquito los miembros y se volvieron a reunir recientemente, que se llama Human Feel. Es un grupo que tiene guitarra, Kurt Rosenwinkel, Jim Black en la batería, que es un extraordinario improvisador y un mago de la batería, Chris Speed, que toca el saxofón y el clarinete, y Andrew D'Angelo, que toca el saxofón alto. Es una banda sin bajo, es una banda muy moderna. Cuando existían tiendas se le ponía en la categoría de avant-garde, pero creo que sin encasillarlos en un subgénero o estilo, es una banda que tiene mucha potencia, tiene una cierta complejidad accesible porque es reminiscente de cosas que hemos oído como en el rock y así, pero al mismo tiempo tiene como influencias también de todas partes, de música de los Balcanes, de drum and bass, de todo, y son grandes músicos. Ok, chido, pues habrá que escucharlos. Sí, sí. Ahora quería intercambiar con nuestro querido Carlos. Salud. Salud, por favor. Salud. Súper, ya lo conocíamos, pero muy bueno. Gracias por estar acá. Pues para estos últimos momentos, les propongo intercambiar una historia de whisky por una historia de jazz. Empezando por el whisky. A mí se me hace afortunadísima la coincidencia que estamos hablando el día de hoy de whisky y de jazz en las rocas, ¿no? Y es muy curiosa la manera en que todos nos hemos acercado de alguna u otra forma a ambas categorías, tanto al jazz como al whisky, ya lo platicaban ahorita un poco. Yo recuerdo perfectamente de niño haber escuchado por primera vez en la vida el nombre de Duke Ellington viendo a Bugs Bunny, por ejemplo, ¿no? O leer a Henry Mancini cuando no tenía ni idea de quién era viendo La Pantera Rosa. Entonces, de alguna manera son los acercamientos que podemos tener a la mano, y pasaba mucho aquí en México antes con el tema del whisky. Teníamos los blendeds clásicos de toda la vida en los que pues, nos teníamos que acercar de alguna manera al whisky bajo esta premisa. Hoy tanto se ha abierto mucho, digo, gracias a las plataformas de streaming, entre otras cosas, el acceso que tenemos a la música, como se ha abierto mucho el acceso que tenemos en el mercado al whisky, ¿no? Claro. Y hoy creo que, así como ocurre con el jazz, que tal vez no todo el jazz es para todo el mundo, pero si le buscas vas a encontrar tu jazz, pasa lo mismo con el whisky. No todo el whisky es para todo el mundo, sin embargo, si pruebas vas a encontrar el whisky que te acomode. Son demasiadas las características que podemos llegar a identificar en un whisky, pero muy único el perfil de sabor que cada quien va a identificar en la preferencia. ¿A ti cuál sería el sabor? Para mí el sabor, afortunadamente, puede ir en todas dimensiones. Ya creo que puedo ir en todas en ese sentido, desde whiskies sumamente complejos y ahumados hasta whiskies muy frescos y muy fáciles de tomar. Pasa un poco también como con el jazz. De repente escuchamos cosas súper complejas y llega un punto donde necesitamos volver a las bases, volver al inicio, ¿no? En el whisky, cuando tomas cosas demasiado complejas, llega un punto donde te cansas. Y entonces cuando regresas a las bases, a los inicios, y vuelves a probar estas cosas frescas, sutiles, delicadas, descubres cosas que tal vez ya no sabías o no habías entendido que estaban allí. Y naturalmente en los dos, tanto en el whisky como en el jazz, tenemos al snob que de repente no deja que se acerquen o que crezcan, ¿no? Que considera esa parte religiosa. Yo tomo whisky, entonces si no levanto el dedo a la hora de tomarlo en copa neat, pues no funciona, ¿no? Y si yo escucho jazz, pues tengo que escuchar el jazz más complejo del mundo, porque si no, no es jazz. Y tú no sabes nada, pues yo soy el único que sabe. Entonces, creo que no son maneras de acercar las dos cosas a gente que son maravillosas. El jazz y el whisky son bebidas y música extraordinaria. Entonces, simple y sencillamente dejándonos llevar y acercándonos a las dos categorías, creo que es la manera en que más vamos a poder adentrarnos y encontrar y descubrir realmente cuál es nuestro paladar y nuestro oído. Muy de acuerdo. Bien. Muy de acuerdo. Y ahora, tú, historia, anécdota. Frank Sinatra dejó de tomar en los últimos años de su vida, pero siempre en su camerino había una botella de whisky. Siempre. O sea, había como un patrocinio, porque además a él le gustaba el whisky, el escocés. Pero Jack Daniels
como que le ponían su botellita, y hay una foto histórica de Frank Sinatra bajándose de un helicóptero, así vestido, pero fino, así con su whisky, con su hielito, sin botar una gota. Entonces cuando alguien se siente muy cool, está creo que hasta hecho meme. Puede ser muy cool, pero nunca vas a ser tan cool como Frank Sinatra bajándose de un helicóptero, vestido así con su whisky servido, con su hielito. Creo que es una bebida casi por excelencia jazzística. Muchos de los jazzistas históricos como Lester Young, como Billie Holiday. Billie Holiday calentaba la garganta con con un derechito ahí de escocés, en su caso. Es una bebida que me gustó mucho la analogía que hiciste, porque justo ese acercamiento un poco snobista de decir, ¿cuál te gusta? Ese no, ese es chafa, tú no sabes, yo sí sé, y paras el dedito. Es precisamente lo que aleja gente del whisky y lo que aleja gente del jazz. Y también me gustó mucho eso que dijiste de mantener abierto el espectro. Porque tal cual podemos escuchar cosas muy complejas, podemos escuchar cosas que la armonía ya está, pero por la estratosfera, que el desarrollo rítmico está así en un nivel casi inhumano, pero es padrísimo luego agarrar una balada con pocas notas y bajar la luz y reclinarse y servirse un whiskycito y disfrutar esa simpleza que conecta directo como con el espíritu humano. Sí. Claro, absolutamente de acuerdo. Salud. Salud. Jazz en las rocas. Agradecemos a nuestro patrocinador, Bushmills.